a través de TikTok. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a Calvary ATX. Calvario ATX, Capilla Calvario. Nos alegra que están acá con nosotros, ya sea en persona, o en vivo, o en línea. En Capilla Calvario, Calvary Chapel, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para ayudarte a conocer, a seguir a Jesús y para equiparte a fin de que causes un impacto eterno en el mundo que te rodea. Como decía mi pastor en Pensilvania, este es el último lugar, la última iglesia. Nuestras fundaciones son en una iglesia que fue nacida en el tiempo de los hippies. Y ahí donde venía la gente, no venía con corbata, venía sin calzones, sin chanclas, sin zapatos, descalzos. Y bueno, vení como estás. Es el último lugar. Si has tratado todas las otras iglesias y acá no puedes encontrar un lugar, entonces ya llegaste al último punto. Acá simplemente no estamos acá para... El enfoque es Jesús, su palabra y ser guiado por el Espíritu Santo para tener restauración con nuestro Padre Celestial. Anuncio ya este lunes mañana empiezan las escuelas acá, donde los reunimos acá en el estudio Prep, una escuela de homeschool, y empiezan los estudiantes sus clases. Entonces oremos por ellos y los toca guardar a todos las sillas, poner todo como si estuviera nuevecito para que ellos puedan usar el gimnasio esta semana. Entonces, si se pueden quedar después, bienvenidos y gracias por el ayudo. Gracias por servir. También, antes de entrar en nuestra enseñanza en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16, primero nuestra promesa que viene del libro 199 promesas de Dios. Estos libros son gratis, como todos los libros que tenemos acá son gratis. Y la promesa 1:71 dice, viene de nosotros de Proverbios 19:17, de la Reina Valera 1960, que dice: a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Cuando abrimos nuestras manos al pobre, Dios lo cuenta como un préstamo hecho a Él mismo. Él ve cada acto silencioso de misericordia y promete recompensarlo en su tiempo perfecto y de la manera correcta. Esta semana escogemos la compasión, confiando en que la generosidad puesta en las manos de Dios nunca se pierde. Y si usted mira a nuestro alrededor, acá en Austin, hay muchos que necesitan ayuda. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día que has creado, Señor, por este día que nos has dado, otro día de vida, otro día que si no te conocemos, un día para conocerte, para que nosotros que te conocemos, un día para glorificarte, un día más, Señor, de vida para vivir en propósito con la mente de Cristo. Padre, invitamos a tu Espíritu que llene este lugar, que los llene de nuevo, Señor, que los dé esa unción para poder caminar con el poder del Espíritu Santo, ser gente transformada. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. La semana pasada aprendimos que la cruz es la sabiduría y el poder de Dios y que nuestra fe no descansa en el pulido humano, sino en el poder de Dios. Y esa fue la primera parte. Pero eso nos lleva a una pregunta honesta.
Si el mensaje es la sabiduría de Dios, entonces, ¿cómo llegamos realmente a entenderlo? ¿Es a través de la educación, la inteligencia o la experiencia de la vida? La respuesta de Pablo es clara, solamente a través de la revelación del Espíritu Santo. Casi se me entró una canción que habla de las cosas de la vida. No me recuerdo, pero... ¿Alguna vez te han dado un par de gafas y de repente te diste cuenta de lo borroso que estaba el mundo sin ellas? O tal vez has visto esos videos de que alguien es dalatínico y se pone unos lentes especiales y por primera vez pueden ver el espectro completo de colores. Se conmueven hasta las lágrimas porque algo oculto fue revelado. Y eso es lo que el Pablo describe aquí. Por nuestra cuenta, la verdad espiritual es borrosa e incluso necia. Pero cuando el Espíritu nos da vista, todo se vuelve claro. Si alguna vez has pensado, leo la Biblia, pero no me hace sentido, o quiero la dirección de Dios, pero no la puedo ver, este pasaje es para usted. También para aquellos que le han dicho, no, usted no puede leer la Biblia porque se va a volver loco. Esto es para ustedes. Hoy no se trata de una métoda, se trata de encontrarse con una persona, el Espíritu, quien hace que Jesús sea claro, que se vea claro. Y el título del mensaje de hoy es de la ceguera a la claridad. En este pasaje, Pablo nos muestra tres cosas que Dios ha preparado más de lo que podríamos imaginar, que su Espíritu nos lo revela y que sin él el mundo permanece ciego. Pero en Cristo ahora tenemos su misma mente. Así que con eso en mente, abramos nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. Y al leer, pidámosle al mismo Espíritu Santo que inspire estas palabras, que abra nuestros ojos y las traiga a la vida en nuestros corazones. Amén. Ok, 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aún han sabido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la profunda de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas para sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Miremos más cerca al versículo 9, donde Pablo nos muestra lo que Dios ha preparado. Dice,
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han sabido en corazón de hombre, son las que Dios han preparado para los que le aman. Pablo nos muestra acá que Dios tiene planes tan maravillosos que los ojos humanos no pueden verlos. Los oídos humanos no pueden oírlos y nuestra imaginación ni siquiera puede soñarlos. Aquí Pablo cita a Isaías 74:4, pero con un giro. El profeta hablaba a Israel en el exilio, clamando para que Dios descendiera y liberara a su pueblo. Ellos no podían imaginar cómo Dios obraría su restauración. Y aún así, Él lo hizo. 70 años después los trajo de regreso. Pablo toma ese principio y lo aplica a la iglesia. Dios tiene planes tan maravillosos que los ojos humanos no pueden verlos, los oídos no pueden oírlos y nuestra imaginación ni siquiera puede soñarlos. Ahora bien, muchos leen este versículo y de inmediato piensan en el cielo. Y aunque ciertamente incluye el cielo, Pablo nos está hablando, no solamente está hablando de la eternidad. El siguiente versículo lo deja claro. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu. Eso significa que Pablo está hablando de nuestra vida ahora mismo en Cristo. No son bendiciones ocultas esperando algún día, son realidades presentes que Dios ha revelado en el Evangelio. Pablo lo expresa así en Efesios 3:8 al 11. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de alcanzar a todos cual sea la distinción del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y escuche como le dice en Romanos 8:28 al 32, unos pasajes favoritos para muchos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformen a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, aquellos que los ha limpiado como si estuvieran sin pecado, a estos también glorificó. ¿Qué pues? Diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. ¿Ves la armonía acá? Lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, Dios ya lo ha preparado y aún ahora lo está cumpliendo para los que le aman. Y esa es la clave. Para los que lo aman. Si Él entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también lo que realmente necesitamos? Los corintios habían perdido de vista de esto
como muchos de nosotros. Se habían distraído con divisiones, persiguiendo maestros elocuentes y la sabiduría del mundo. Al hacerlo, perdieron el asombro de la grandeza del plan de Dios para ellos. Olvidaron que la salvación no era solo acerca de la cruz en el pasado o del cielo en el futuro, sino de vivir el poder del Espíritu Santo ahora mismo. Piense en una carta sellada. Puedes mirar el sobre todo el día, pero no puedes conocer lo que contiene hasta que sea abierto y revelado. Así es el plan de Dios. No puedes adivinarlo, no puedes razonarlo, no puedes descubrirlo con tu habilidad natural. El Espíritu debe revelarlo. Aquí está la conclusión de este primer versículo. No limites la obra de Dios a lo que puedes ver, oír o imaginar. Si solo esperas lo que es humanamente posible, perderás el gozo de caminar en lo que ha sido preparado divinamente. Cada día presta una nueva oportunidad para servir a Dios, ser usado por Él y descubrir que su plan es mucho más grande que el tuyo. Cuando la gente dice, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, este es el versículo que lo confirma. No significa que la vida siempre va a ser fácil, pero sí significa que la mano de Dios siempre está obrando. Y aquí está el ánimo. No hay ninguna parte de tu vida en lo que Dios no está interesado. Wow. Ningún problema demasiado grande, ningún detalle demasiado pequeño. Para los que aman a Dios, cada día es un buen día. Él está tejiendo su plan para su gloria y para tu bien. Antes de ser salvos, muchos de nosotros pensábamos que los cristianos eran aburridores, que la iglesia era una pérdida de tiempo y que leer la Biblia era irrelevante. De pronto usted todavía está pensando eso. Pero cuando el Espíritu abrió nuestros ojos, todo cambió. De repente, las cosas que antes despreciábamos como locura empezaron a darnos gozo, dirección y paz. Eso es prueba de que este versículo es verdadero. Lo que antes estaba oculto, Dios nos lo ha revelado. Gloria sea su nombre. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Leamos los próximos 3 versículos que vemos la revelación es por el Espíritu. Versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escondre aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conocido. Ahora vimos lo que Dios ha preparado. Ya que hemos visto eso, ahora la pregunta es, ¿cómo lo recibimos si los ojos humanos no pueden verlo y los oídos humanos no pueden oírlo? El versículo 10 los dice, responde con claridad, a través del Espíritu de Dios. La palabra revelo es el corazón de esta sección. No tropecemos por accidente con la sabiduría de Dios. No la descubrimos por lógica o filosofía. La recibimos porque el Espíritu de Dios la abre a nosotros. Pablo nos da una analogía en el versículo 11. Dice, porque ¿a quién de los hombres sabe las cosas del hombre,
sino el espíritu del hombre que está en él. Realmente nosotros no sabemos lo que otra persona está pensando hasta que nos lo digan. Podemos adivinar, pero solo el espíritu de cada uno conoce sus pensamientos. Ahora, de la misma manera, solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios. Lo que significa que si alguna vez vamos a conocer el corazón de Dios, Él mismo debe revelarlo. Y aquí está el milagro del versículo 12. Y nosotros nos hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conocido. Fíjese en esta última frase. Lo que Dios nos ha conocido. Esto es lenguaje de gracia. Dios no está escondiendo sus dones, los está dando. No nos hace ganar entendimiento. Lo derrama a través de su Espíritu. Perdona, adopción, seguridad, dirección, esperanza. Estos son los dones concedidos gratuitamente por Dios y revelados a nosotros por su Espíritu. El Espíritu es nuestro Maestro. Jesús ya lo había prometido. En Juan 16, versículos 13 al 15, le dijo a sus discípulos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyerá y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. El Espíritu Santo no trae glorificación hacia Él, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Lo ves? El Espíritu no habla por sí mismo. Toma lo profundo de Dios y nos los declara. Toma las riquezas de Cristo y las hace nuestras. Ese es el mejor maestro que podríamos tener, guiándonos a toda verdad y glorificando a Jesús en el proceso. No hay una fiesta del Espíritu Santo. La fiesta siempre es de Jesús. Pablo lo dice de la misma manera en Romanos 8, 14 al 17. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habías recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también héroes de Dios y cohéroes con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu no solo es nuestro Maestro, también es nuestro testigo. Nos asegura que somos hijos de Dios, nos libera del temor y nos recuerda nuestra herencia en Cristo. Entonces, ¿por qué la revelación del Espíritu es esencial? Bueno, gracias que me preguntaron. Esto explica acá por qué los incrédulos no pueden captar la verdad espiritual. Pablo dice en el versículo 14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Sin el Espíritu, la gente está separada de la sabiduría de Dios. Pero eso muchos leen la Biblia y piensan que es un disparate. No tienen acceso a su significado aparte de la revelación del Espíritu. Y nunca debemos olvidar que eso fuimos nosotros alguna vez. Estábamos ciegos nosotros mismos.
Pensamos que la palabra de Dios era aburridora. Creíamos que la oración no tenía sentido. Pero cuando el Espíritu abrió nuestros ojos, todo cambió. De repente, lo que antes desechábamos como tontería se dio vida para nosotros. Y esa es la obra del Espíritu. Yo me la recuerdo muy claramente. Noviembre 11 de 2006, después de las 7 de la noche. El Espíritu Santo desarmó sobre mí y me abrió los ojos espirituales. Levantó las cargas de mi vida. Gloria sea su nombre. Ninguna vida cambiada permanecerá aparte de Él. Ninguna sabiduría humana puede recrear a un pecador a la imagen de Cristo. Pero cuando el Espíritu revela el amor de Dios, los corazones endurecidos como el mío se ablandan. Los adictos son liberados. Los que odiaban aprenden a perdonar. Y los quebrantados son hechos nuevos. Gloria sea su nombre. Pablo dice que el Espíritu esconde aún lo profundo de Dios. Piense en el sonar de un salmorino. Un escaneo superficial solo puede mostrarte hasta cierto punto. Pero el sonar penetra las profundidades, revelando lo que está escondido abajo. Eso es lo que hace el Espíritu. Él esconde las profundidades del corazón de Dios y nos trae esos tesoros. Sin Él quedamos adivinando. Con Él las cosas profundas de Dios se hacen claras. Entonces, ¿qué debemos hacer con esto? Yo le doy 3 puntos. Primero, construir una vida formada por el Espíritu. Si el Espíritu revela la sabiduría de Dios, debemos ponernos en una postura de escuchar. Eso significa tiempo en las Escrituras, oración, obediencia y comunión. Segundo punto, esperar claridad del Espíritu. Cuando abres tu Biblia, no te apresures. Ora, Espíritu de Dios, enséñame. Cuando oras, haz una pausa para escuchar. Cuando enfrentas decisiones, no te apoyes solo en los pros y los contras. Busca la sabiduría del Espíritu a través de la palabra. Y tercer punto, recordar que el Evangelio es sencillo. El Espíritu no lo ha escondido. Jesús dijo en Juan 14:26 que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él dijo. Dios quiere que su pueblo entienda. El Espíritu toma lo que es de Jesús y nos lo aclara. Para el incrédulo, el que no conoce, la invitación es sencilla. No puedes conocer el corazón de Dios hasta que recibas su Espíritu. Y no puedes recibir su Espíritu hasta que recibas a su Hijo Jesucristo, el que murió en la cruz por tus pecados. Para el creyente, el ánimo es este. Ya tienes al Espíritu. No has recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepas lo que Dios te ha conocido. Vive como tal, espéralo y camina en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo debemos hablar? Versículo 13 los dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo ya nos mostró lo que Dios ha preparado y cómo el Espíritu lo revela. Ahora pasa a la tercera verdad. ¿Cómo lo hablamos? De la revelación a la comunicación. Estas verdades deben ser habladas, no con palabras de sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu. Pablo era un hombre altamente educado. Fue entrenado bajo Gamaliel
Conoció la filosofía y dominaba el arte del debate. Los corintios valoraban ese tipo de brillanza. Admiraban a los filósofos, poetas y oradores que impresionaban con su elocuencia. Pero Pablo rehusó apoyarse en esas herramientas. En cambio, insiste en que el evangelio debe ser declarado con palabras modeladas por el Espíritu. Eso no significa que las palabras no importan. Significan que importan aún más. El contenido del evangelio es dado por el Espíritu. Y también son las palabras que lo comunican. La doctrina es importante. El lenguaje importa. La verdad es demasiado preciosa como para adornarla con ingenio humano o diluirla para buscar aprobación de la gente. Y eso es lo que hace la iglesia hoy en día. Pero mire, el mensaje de Pablo no era profundo según los estándares de Corintio, era sencillo. Cristo crucificado y resucitado para perdón de pecados. Simplemente. Y sin embargo, esas son las palabras más profundas que se han pronunciado. El evangelio es la sabiduría de Dios en su forma más pura. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13 al 14, rente la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo está diciendo acá, guarda las palabras, no las tuerzas, no las adornes, no las cambies por lo que suena más atractivo. Renta la forma de las sanas palabras. Wow. ¿Y cuántas iglesias no están haciendo eso? Tristemente. La están adornando con entretenimiento. Quieren que suene más atractivo. No quieren hablar del pecado. Pero miren lo que dice en 2 Timoteo 3, versículos 16 al 17, si me están siguiendo. Pablo escribió esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redigir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Can you stand up? Just stand up for a moment. La escritura es inspirada por Dios. Las palabras enseñadas por el Espíritu producen vidas formadas por el Espíritu. Si las cambiamos por ingenio humano, perdemos tanto el mensaje como su poder. Pablo advierte sobre este tipo de compromiso. En Jeremías 23, el Señor reprendió a los falsos profetas que decían al pueblo lo que querían oír en vez de lo que Dios realmente había dicho. El resultado fue juicio y los cautivaron. Eso es lo que sucede cuando el pueblo de Dios cambia sus palabras por palabras humanas. El resultado es esclavitud, no libertad. Este versículo nos habla de dos maneras. Primero, para el predicador y el maestro del evangelio. Nuestro llamado no es entretener, impresionar o diluir el evangelio. Nuestra tarea es dejar que el Espíritu guíe nuestras palabras para declarar la verdad con precisión, amor y valentina. Eso significa retener la forma de las sanas palabras y dejar que la Escritura marque la agenda. Por eso es que acá en Capilla Calvario enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. La agenda para la semana que viene es el capítulo 3 de 1 Corintios. Esa es la agenda. Ahora,
para la iglesia no solamente aquí, pero la iglesia alrededor del mundo, debemos valorar las palabras enseñadas por el Espíritu por encima de la charla bonita. No correr tras los que haces cosquillas a los oídos, como muchos maestros hoy, o suena de moda. Protege de voces que te dicen lo que quieres oír, pero no de lo que necesitas oír. Prueba cada palabra con las escrituras, aún las palabras mías. Seas un estudiante de la Biblia, lee. Yo te dije que la semana que viene voy a estar en capítulo 3. Lee adelante. Pero pongan atención que hay muchos pastores que no están enseñando las escrituras. Hay muchas agendas que son de este mundo y no de la Biblia. Y de manera práctica, esto significa que cuando compartes tu fe con alguien, no tienes que inventar argumentos ingeniosos. Habla el evangelio sencillo. Jesús murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos y ofrece perdón y vida a todos los que creen y viene de nuevo. Esas son palabras enseñadas por el Espíritu y llevan el poder del Espíritu. Ahora, ¿por qué algunos no lo entienden? Leamos lo que dice el versículo 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, lo que lo está diciendo acá es que no todos reciben estas palabras enseñadas por el Espíritu de la misma manera. El hombre natural las considera locura, pero el hombre espiritual las discierna porque el Espíritu vive en él. El problema no es inteligencia, sino la regeneración. Tranquilos, voy a hablar sobre esas dos cosas. El hombre natural, primero, en griego es zoikos, es la persona que vive únicamente en el nivel del mundo natural. Sin el Espíritu de Dios, pueden ser una persona brillante, educada y lograda, pero le falta lo único necesario para entender las cosas de Dios, el Espíritu morando en su interior. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículos 3 al 8. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Iglesia, amigos católicos, estas no son mis palabras, estas son las palabras de Jesucristo. Dios, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiera y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús lo dijo muy claramente. Si a un nuevo nacimiento necesitas ser nacido de nuevo por el Espíritu, no se puede ver ni entrar en el reino. Si morirás hoy, entrarás al reino de Dios. Has nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia llama a esto regeneración. Eso es doctrina. Por eso estamos acá en la iglesia, para aprender las cosas del Espíritu. Esta palabra simplemente significa ser hecho nuevo, recibir vida espiritual. Jesús lo llama nacer de nuevo. Iglesia, has nacido de nuevo.
Amigos en TikTok, has nacido de nuevo. Amigos en LinkedIn, en YouTube, has nacido de nuevo. Pablo lo describe de esta manera en Tito 3, versículos 5 a 7. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, vinimos a ser héroes conforme a la esperanza de la vida eterna. El Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo renueva. Sin Él no podemos recibir las cosas de Dios y con Él somos hechos héroes de la vida eterna. Pablo luego contrasta, pero el Espíritu juzga todas las cosas. Juzgar aquí significa diseñar. El hombre lleno del Espíritu puede evaluar la vida a la luz de la verdad de Dios. Al mismo tiempo, Pablo dice, pero Él no es juzgado de nadie. Eso no significa que estamos más allá de la corrección. Significa que el mundo incrédulo no puede entender ni evaluar completamente la vida guiada por el Espíritu porque no comparte la misma base. El punto de Pablo es como el daltonismo. Una persona daltónica puede ver formas y contornos, pero se pierde la riqueza de los colores. Muéstrale una atardecer brillante y solo podrá describirlo en tonos grises o apagados. Sin el lente adecuado, los colores permanecen invisibles. Así es el hombre natural. Puede escuchar las palabras de la Escritura, pero sin el Espíritu no puede ver su hermosura. Solo cuando el Espíritu da vista, los colores del Evangelio aparecen en toda su gloria. Entonces, quiero dejarlos con 3 puntos de aplicación. Sean pacientes en la evangelización, en el Evangelio. Si alguien rechaza el Evangelio, no siempre es porque lo explicaste mal. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ora para que el Espíritu abra sus ojos. Sean valientes en el discipulado. El versículo 15 dice que el Espíritu discierna todas las cosas. Eso significa que mientras caminas en el Espíritu, tienes acceso a la sabiduría de Dios para tu vida. No te sacudes cuando el mundo se burla o no entiende tus convicciones. Tercer y último punto. Mantente anclado en la palabra. Al tomar decisiones, no te apoyes únicamente en la sabiduría, cultura o de tus sentimientos. ¿Cuántos muchos? Pero es que yo me siento de esta cierta manera. Yo siento, no. Pregúntate, ¿qué dice el Espíritu a través de la palabra? Ahí es donde crece el discernimiento. Si alguien viene te dice algo, tienes que confirmarlo con la palabra del Señor. Ahora, ¿de dónde viene nuestra confianza? Leamos el versículo 10. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Esta es la ancla. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que compartimos su perspectiva, modelada por la humildad, la unidad y el servicio y el amor. Pablo cierra esta sección con una verdad asombrosa. Cita a Isaías 40:13, que dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? También le dijo lo mismo el Señor a Job.
La respuesta obvia es nadie. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Sus caminos están más allá de los nuestros. Por nosotros mismos no podemos instruir a Dios. Pero luego viene la sorpresa. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria sea su nombre. ¿Qué significa eso? Significa que en Cristo, a través del Espíritu Santo, los creyentes compartimos la perspectiva de Dios. No sabemos todo lo que Dios sabe, pero vemos la vida desde su punto de vista, o debemos. Compartimos su corazón, sus prioridades y sus deseos. Déjenme, yo le hago una preguntita. ¿Sus deseos son los suyos o del Señor? Y esta es la claridad que trae el Espíritu. Antes estábamos ciegos a la seguridad de Dios. Ahora compartimos la misma mente de Cristo. Vemos con sus ojos, amamos con su corazón y vivimos para sus propósitos. ¿Estás viviendo para los propósitos del Señor? Pablo lo dice así en Filipenses 2, 5 al 8. Allá pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Dios vino en la carne y se hizo como uno de nosotros. Se humilló para poder rescatarte de tus pecados. Y conquistó la muerte cuando resucitó y viene de nuevo. La mente de Cristo es una mente de humildad, una mente de servicio, una mente que pone a otros primero. Y sobre todo, una mente que desea agradar al Padre a cualquier costo. ¿Y usted? Pablo también lo describe en Romanos 12:2 de esta manera. No os conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tener la mente de Cristo significa no pensar más como el mundo, sino dejar que el Espíritu renueve nuestra mente por medio de la palabra. Eso también significa que no podemos aferrarnos a nuestras propias opiniones cuando entra en conflicto con su verdad. Tener la mente de Cristo es crecer plenamente en la palabra de Dios sin compromisos. Si la palabra dice que a un gran pez se tragó Jonás, entonces así fue. Jesús lo dijo, contó esa misma historia. Si dice que Jesús nació de una virgen, entonces así fue, porque fue profetizado antes de que pasó en Isaías y también leemos en las Escrituras del Nuevo Testamento. Si dice que el pecado es pecado, mi gente, entonces lo es. Sexo afuera del matrimonio es pecado. Sexo antes del matrimonio es pecado. El estilo de vida homosexual es pecado. No hagamos excusas por el pecado. Pero, es que ese es mi hijo. Es pecado. El momento en que empezamos a escoger y descartar, dejamos de compartir la mente de Cristo y hemos puesto nuestra razón por encima de su revelación. Quiero dar un mensaje para la iglesia general y después para usted mismo. Para la iglesia, en las decisiones que tomemos como cuerpo, debemos saturar todo en la Escritura. Buscar la unidad del Espíritu y movernos con humildad. La mente de Cristo nos lleva a servirnos unos a otros
no a dividirlos. Ahora, para el individuo, rendí tus pensamientos a Él cada día. Haz de esto una oración. Señor, alinea mi mente con la tuya. Reemplaza mi orgullo con tu humildad. Reemplaza mi egoísmo con tu amor. Señor, ayúdame, porque no lo puedo hacer solo. Necesito tu mente. Necesito tu espíritu. Ayúdame, Señor. La mente de Cristo está disponible para todo creyente. No es solo para la élite, el élite espiritual, ni solamente para los pastores. Es para todos los que pertenecen a Jesús. Y si permitimos que Él renueve nuestra mente, ninguna cosa que ojo haya visto, oído escuchado o imaginado en el corazón humano se compara con lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Así que al cerrar, deja que Dios examine tu corazón hoy. Pregúntale, ¿estoy pensando con la mente de Cristo o sigo aferrado a la sabiduría del mundo? Rendítete hoy y permite que Él alinee tus pensamientos con los suyos. Ahora, tal vez llegaste hoy sintiendo que la Biblia es borrosa, que la dirección de Dios es difícil de ver. Pablo nos hace recordar que la claridad no es algo que logramos, es algo que recibimos. El Espíritu abre nuestros ojos a lo que Dios ha preparado, nos enseña lo que Él nos ha conocido gratuitamente y nos da la mente de Cristo. Así que esta semana, cuando abras tu Biblia, haz una pausa y ora. Espíritu de Dios, haz a Jesús claro. Cuando enfrentas una decisión, pregúntate, ¿qué dice la palabra? No lo que dice mi esposo, mi amigo, mi hermano. ¿Y qué dice el Espíritu a través de la palabra? Cuando los viejos hábitos y pensamientos quieren arrastrarte de nuevo a la oscuridad, recuérdate que ya no eres quien eras. En Cristo eres una nueva creación y tienes su mente. Y quizás hoy, mientras caminamos por este pasaje, te das cuenta de que has sido el hombre natural. Tengo buenas noticias. Has escuchado las palabras de la Escritura, pero siempre te han parecido lejanas o confusas. Amigo, eso puede cambiar hoy. El Espíritu de Dios quiere abrir tus ojos, llevarte de la ceguera a la claridad. Y eso comienza cuando te rindes a Jesús. Si eres tú, no te vayas de acá igual como entraste. Si estás viendo en línea, no descargues tu aplicación, no pares el stream sin preguntarle al Señor. Ven, ora con nosotros y recibe al Espíritu que da nueva vida. Para los creyentes, escoge una área en la que necesitas claridad y tráela bajo la luz de la Escritura. Pídele al Espíritu que alinee tus pensamientos con la mente de Cristo. Amén. Oremos. Señor, gracias por darnos tu palabra y tu Espíritu. Abre nuestros ojos a ver lo que has preparado. Enséñanos lo que no has conocido gratuitamente y forma en nosotros la mente de Cristo. Guíanos en claridad esta semana para toda gloria. Señor, necesitamos más de ti y menos de nosotros. Invitamos, Señor, que seas el Rey de nuestro corazón y los selles con tu Espíritu Santo. Oramos todas esas cosas en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. La semana que viene, como les dije, capítulo 3 de 1 Corintios. Si es
Si el Espíritu nos da la mente de Cristo, ¿por qué las iglesias aún se fracturan? Pablo expondrá la inmadurez espiritual y mostrará un mejor camino en el capítulo 3. Dios me lo bendiga y si Dios quiere lo vemos la semana que viene.